el primer ministro de Suecia, el primer ministro conservador, lanza una advertencia importante a Europa y una que, con suerte, la gente realmente escuche después del caos que vimos desatado por el gobierno de izquierda de España. Ahora, antes de llegar exactamente a lo que ha dicho el primer ministro sueco, y como mencioné, creo que es muy importante. Si ves el historial del gobierno sueco, es realmente interesante porque heredaron una situación en la que Suecia se había convertido en un campo de batalla de pandillas, con atentados con bomba, tiroteos, cosas bastante inquietantes. En cuanto a lo que ha hecho el gobierno de coalición sueco de derecha, bueno, ahora tienen inmigración neta por primera vez en más de 50 años. Eso significa que hay más personas saliendo de Suecia que llegando. Las solicitudes de asilo han caído a su nivel más bajo en 40 años. Volvieron a bajar un 30% en 2025. Están en su nivel más bajo desde 1985. Los tiroteos en Suecia se redujeron a la mitad en 2025. Disminuyeron un 63% en comparación con 2022, una reducción del 49% en comparación con 2024. Los homicidios en Suecia alcanzaron su nivel más bajo en más de una década el año pasado. La tasa de homicidios y homicidio culposo está cayendo considerablemente. Y así puedes ver la violencia de pandillas. El gobierno sueco claramente está lidiando con esto. Y solo para ver, en términos de seguridad fronteriza, cuál es la postura del gobierno sueco, este fue Charlie Weimers, eurodiputado de los demócratas de Suecia, hablando recientemente. Los líderes de la Unión Europea tienen razón. Debemos trabajar más intensamente para controlar la migración. El reglamento de retorno fue una victoria para la mayoría con sentido común en esta Cámara. Envía una señal clara. Si no tienes derecho a estar aquí, serás devuelto. Eso es un avance. Pero debemos ser aún más audaces. Todo el proceso de asilo, desde la recepción, evaluación y alojamiento de todos los solicitantes de asilo, debe trasladarse fuera de la Unión Europea. No podemos seguir permitiendo que los migrantes ilegales pisen suelo europeo antes de que sus solicitudes sean siquiera examinadas. Esa es la única manera de romper el modelo de negocio de estos traficantes y poner fin al caos en nuestras fronteras. La única misión de Frontex debe ser asegurar nuestras fronteras. Eso requiere eliminar a los activistas de derechos fundamentales que han capturado y paralizado la agencia desde dentro. Necesitamos guardias fronterizos, no burócratas que consideran que su trabajo es facilitar la migración. Las campañas de disuasión a gran escala deben advertir claramente a los migrantes ilegales antes de que arriesguen sus vidas y supongan una carga para nuestra sociedad. Y sí, también debemos eliminar los convenios internacionales obsoletos que se hicieron para una época pasada. Ya no sirven a los intereses de los ciudadanos europeos en el siglo XXI. Es hora de retomar el control. Por nuestros ciudadanos que quieren sentirse seguros en sus propias sociedades. Por nuestras naciones que tienen el derecho de decidir quién entra y por Europa misma para que pueda seguir siendo próspera, segura y reconocible para las generaciones futuras. Gracias. Ahora, eso sí que es un gran contraste, ¿no es así? Con lo que hemos visto del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de izquierda, quien, por supuesto, ha implementado esta política de amnistía en España. En España, acabamos de aprobar un nuevo proceso para legalizar a 500.000 de migrantes irregulares. Nos vemos en un rato. Y quiero decirle a la derecha y a la extrema derecha que se oponen a este proyecto que nosotros somos hijos de la migración en España. No seremos los padres de la xenofobia. Queridos amigos, estamos orgullosos de estar del lado correcto de la historia, de defender los derechos internacionales, de defender la paz y de decir una y mil veces sí a la paz y no a la guerra, sí a la paz y no a la guerra. Estamos en medio de esta terrible crisis que está sufriendo Ceuta. Lo que queremos decir es que el desprestigio internacional de España va a seguir creciendo.
porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras y porque su política de inmigración descontrolada ataca también a la Unión Europea. Seguimos sin entender por qué Marruecos no cuida de su infancia, de sus menores y de sus jóvenes. Es algo que no logramos entender. Y por supuesto, después de eso, y está hablado de esto muchas veces, eso por supuesto actuó como un enorme factor de atracción. Entonces viste cómo se desató un caos total y absoluto. Y eso, por supuesto, ha tenido un enorme impacto en los países de la Unión Europea, que tienen fronteras abiertas con España. Así que el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha sido muy claro aquí al decir que quiere ver a las autoridades españolas recuperar el control de esta situación. Y Ulf Kristersson lanza una advertencia. Y antes de llegar a esa advertencia precisa, esto te muestra cuál es la postura de Kristersson. La propuesta del gobierno lo elevaría a 32.000 euros. Un aumento del 3.400%. No creo que ese sea un método que funcione para muchas personas, pero sí tenemos un problema de integración. Y si las personas que tienen derecho legal a quedarse en Suecia, pero básicamente no se integran, básicamente no aprecian realmente el estilo de vida sueco, entonces al menos la gente pensaría en regresar a su país de origen. En este momento tenemos que alrededor del 80% de aquellos que reciben una decisión negativa, de todos modos, se quedan en Europa. Eso simplemente es inaceptable en Suecia, pero lo hemos manejado. Creo que ahora tenemos alrededor del 20% que se quedan, aunque no deberían, de aquellos que han recibido una decisión negativa. Así que absolutamente necesitamos tener control sobre la migración. Así que Sí, después de ese caos que vimos recientemente, lamentablemente, tras la amnistía española para migrantes ilegales, aquí está Ulf Kristersson, muy claro y hablando en nombre de Suecia. Así que espero que el gobierno español ahora tome las medidas necesarias y concretas requeridas para proteger las fronteras exteriores de Europa. Y señalando que esto se trata de las fronteras de Europa y muestra lo que sucede cuando no se protegen. Y luego, nunca debemos volver a permitir eso. Pero más específicamente, él ha ido mucho más allá ahora, con esta advertencia, advirtiendo que esta amnistía es una muy mala idea, que ahora podría llevar a una enorme crisis migratoria. Hablando con el Financial Times ahí, y estamos hablando aquí de una amnistía. Más de 1 millón de migrantes ilegales han solicitado en España. Para esto, ahora, él claramente está haciendo campaña basándose en su historial antes de las elecciones en Suecia más adelante este año. Y de hecho, ahí está Kristensen, advirtiendo que hay una gran mayoría en Suecia, diciendo que no pueden volver a una situación sin control, y que hacer cosas que puedan poner en peligro una situación estable sería una muy mala idea. Así que sí, una advertencia muy fuerte del primer ministro sueco. Por supuesto, el problema es claro que dentro de la Unión Europea hay fronteras abiertas dentro de la Unión Europea. Pero cuéntame qué opinas sobre eso en los comentarios. Por favor, dale un me gusta rápido a este video y como siempre, gracias por ver.